La película Precious del año 2009 nos muestra cómo el abuso sistemático destruye la identidad y la autoestima. La protagonista, adolescente en Harlem en los años 80, sufre violencia física, verbal y sexual dentro de un hogar marcado por la pobreza y la exclusión racial. Ella internaliza las humillaciones de su madre, como por ejemplo no vales nada, y se percibe como analfabeta, obesa e invisible. Ante ese dolor se disocia en fantasías donde se imagina ser famosa o ser otra persona con una apariencia física totalmente distinta a la que tiene, lo cual es su única vía de escape a su realidad. El contexto es crucial, pues trata de una comunidad marginada, precariedad económica que fuerza la dependencia de ayudas estatales, instituciones incapaces de proteger y una sociedad que invisibiliza la violencia doméstica. A nivel psicológico, la película trata cómo el trauma repetido lleva al silencio y la evasión, pero también abre la posibilidad de resiliencia y la emancipación a través de la educación. Así, Precious no solo denuncia el ciclo de abuso familiar, sino que también revela la urgencia de sistemas sociales que reconozcan la dignidad y ofrezcan caminos de transformación. En este segundo mensaje podemos apreciar de que Precious ve la violencia dentro del hogar que no se queda como un hecho aislado, sino que se repite como un ciclo que destruye a cada nueva generación. También la madre no solo maltrataba física y verbalmente, sino que además permitía e ignoraba los abusos del padre que éste le hacía a Precious. Y esto deja a la personaje sin protección, expuesta a un dolor constante que se convierte en su vida cotidiana. El resultado es devastador: un embarazo adolescente, rechazo y humillaciones. Todo esto le muestra que su familia no la cuida, sino que la prolonga del daño. E incluso para poder sobrevivir, ella inventa mentiras, y a veces para proteger a su madre y otras para conseguir algún recurso social. Finalmente, esta película nos recuerda que cuando el hogar deja de ser refugio y se convierte en un lugar de violencia, lo que se hereda no es amor, sino trauma, y ese círculo que puede seguir repitiéndose si nadie lo rompe. Refuerza en el contexto de la película, la cual es en plena Guerra Fría. La paranoia y la lucha por el poder mundial permitían que la dignidad individual quedara en segundo plano. Además, la película denuncia la complicidad de las estructuras políticas y militares, recordándonos que la coacción no siempre se ejerce con balas, sino también con manipulación y silencio institucional. La película nos advierte que cuando el poder se infiltra en la mente y en los lazos más íntimos, la violencia puede destruir tanto la libertad personal como la confianza en las instituciones. El candidato de Manchuria muestra cómo la manipulación mental ejercida como violencia psicológica desde el entorno familiar destruye la autonomía personal y puede llevar a la violencia física. Raymond Shaw, soldado estadounidense, es capturado junto a su pelotón y sometido a hipnosis y control mental por parte de los soviéticos. Lo más perturbador es que su propia madre estaba al tanto de la conspiración. Al descubrir que su hijo era el sujeto elegido, lejos de detenerlo, decide aprovecharlo para impulsar su ambición política junto a su esposo. Bajo esa manipulación, Raymond es forzado a cometer actos que jamás hubiera hecho por voluntad propia. Asesina a su esposa, a su suegro, y finalmente es programado para matar a un candidato presidencial. En el clímax, logra resistirse parcialmente, pero en un giro trágico dispara contra su madre y su padrastro antes de quitarse la vida. El mensaje queda claro: cuando la violencia psicológica nace del propio núcleo familiar, no solo destruye la libertad individual, sino que empuja hacia una espiral inevitable de violencia física. Contextualmente, este relato refleja tres dimensiones. En lo político, la manipulación de Raymond busca el poder a cualquier costo. En lo familiar, el hogar deja de ser refugio y se convierte en traición. Y en lo histórico-cultural, en plena Guerra Fría, la vida individual queda subordinada a los intereses militares y políticos. El candidato de Manchuria nos recuerda que la violencia más peligrosa no siempre viene del enemigo externo. El denominado caso Camila trata de una niña indígena peruana de 13 años que fue víctima de violación por parte de su padre, y tras un embarazo forzado detectado en un control médico, se le negó el acceso al aborto terapéutico permitido por ley, revictimizándola institucionalmente. Siendo así, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU en 2023 responsabilizó al Estado peruano por violar sus derechos, ordenando reparación y medidas preventivas. Este caso refleja los mensajes identificados en Precious y The Manchurian Candidate, pues el abuso sistemático destruye la identidad y autoestima, la violencia se transmite en ciclos familiares, la manipulación psicológica desde vínculos íntimos anula la autonomía y la violencia institucional impone control sobre el cuerpo y la mente de la víctima.
El contexto peruano, marcado por normas culturales que normalizan la maternidad forzada en niñas y la influencia política y religiosa en la salud pública, agudiza la situación, sobre todo en comunidades indígenas y pobres, con acceso muy limitado a justicia y salud. Así, el caso Camila muestra cómo la violencia no solo es física, sino también un sistema íntimo, psicológico e institucional que perpetúa el sufrimiento y niega derechos, algo que el cine también ilustra con fuerza.